Hoy quiero hablarte como de una fase en la que siento que me encuentro, reconociendo que esta fase puede ser temporal, o sea, como que por distintas cosas que he vivido a lo largo de mi vida, ya sé que no tengo que aferrarme como a ningún momento de mi vida y como que sentir que ya llegué aquí y que mañana va a ser igual, porque soy consciente de esto, de este movimiento, de que hoy estoy experimentando esto, pero mañana es muy probable que se vea distinto, ¿no? Esa fase tiene que ver con la siguiente. Por mucho tiempo, digamos que mi personaje ha sido como muy aferrado a leer, o sea, a este personaje realmente le ha apasionado leer toda su vida, desde que era muy niña, con excepción de un tiempo de mi vida donde me alejé de la lectura bastantes años, pero después de varias experiencias volví y se despertó en mí como este anhelo de necesito saber más sobre la vida, más de lo que me han contado aquellos que están a mi alrededor, más de lo que me ha contado mi familia, mis amigos. Y la lectura siempre era como un refugio para mí, ¿no? Entonces, en algún punto de mi vida reconozco que fui muy intelectual, como que dependía mucho de los conceptos, incluso quienes fueron amigos míos en algún momento de mi vida me reconocían porque yo usaba mucho el término, está científicamente comprobado". Esto lo comprobaron los científicos y yo era muy dada a buscar estudios y así, o sea, era súper aferrada como a la ciencia, a lo que decía la ciencia y como que yo estaba bastante desconectada de mi intuición y aparte pues crecí en un ambiente también como muy mental, o sea, como que en mi casa mis padres y mi hermano eran muy mentales o sea, el tema de la intuición realmente puede que sí existía porque siento que la intuición, no es que, no podemos decir que nadie no tiene nada de intuición, aunque como esto daría tema para otro video, lo hablamos luego. Pero el caso es que la esencia de toda la comunicación estaba muy enfocada como a que no hablábamos mucho como de lo que descubríamos por nosotros mismos, sino que siempre estábamos hablando con discursos ajenos, porque para mí depender de la ciencia 100% hace que tú no te atrevas como a experimentar por ti mismo las cosas. Entonces, hay personas que con la ciencia se vuelven como con la religión e incluso llegan a pensar que son distintos. O sea, que como, por decir, hay personas que son súper científicas y como que juzgan a las personas que están enfocadas es en seguir la religión, sin decir acá que una es mejor o peor, todo es neutro. Simplemente estamos haciendo descripciones y yo estoy compartiendo pues como mi experiencia, porque finalmente cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones y cada uno tiene que descubrir su camino y permitir que su camino le enseñe y que su camino se revele. Para mí ha sido así y te lo estoy compartiendo. Entonces, de la mano de ser muy científica, pero antes de que se me vaya la onda, el caso es que hay personas que siguen la ciencia de una forma muy ciega y hay personas que hacen lo mismo con la religión, o sea, como que no solo escuchan, que está súper bien escuchar a otros, sino que no generan ese discernimiento interior. O sea, es como que esto es algo, a mí me parece muy raro. Es un estado en el que uno no mira la vida con su propia visión, sino que uno solo la mira con los conceptos. Ahora, esto es como una parte de la vida. O sea, yo ya entiendo también que cuando esto sucede, esto es necesario y está diseñado así. O sea, es como que hay un punto donde tú no estás viendo como con esta conciencia propia de, a ver, yo estoy descubriendo que cuando esto pasa, esto es así y yo lo vivo así y yo siento esto. Poder hacer este movimiento de conciencia, siento, ha sido mi experiencia, que va sucediendo, pues porque es algo revelado, es algo que se nos va dado, se nos es dado. Entonces, ese periodo donde yo estoy enceguecido con los dogmas, ya sea científicos o religiosos, da igual, yo no tengo voz propia. Ese era el punto. Ahora, antes de hacer el video, literalmente fue como, bueno, Espíritu Santo, ¿de qué quieres que hable? Entonces fue como que sé tú misma. Yo quedé callada en mi mente, traía mi mente al silencio, porque la mente a veces empieza así a decir cualquier cosa y yo no.
¿Qué quieres que hable? Entonces, luego pedí una carta pues, una cartica a un oráculo que tengo y salió esta carta de ego espiritual. Entonces, luego leí en el librito y subrayé unas palabras claves. Entonces, estábamos hablando de la voz propia. Entonces, por ejemplo, cosas que subrayé fue como, no necesitas un gurú, todas las respuestas están en tu interior. La sabiduría no se obtiene fuera de ti, sino yendo hacia adentro. Solo enfrentándote a tu oscuridad y mediante un ejercicio de honestidad personal puedes acceder a la verdadera sabiduría. Esa verdadera sabiduría está en el corazón y está en el corazón de los que se saben uno con la vida, con el ser y con la existencia. Todo lo que te rodea eres tú y todas las respuestas están en tu interior. No existen más maestros que tu propio maestro interno, no existe más verdad que la que te dicta tu corazón y nadie sabe más que tú acerca de ti y acerca de tu vida. Esto fue como lo que decidí subrayar y ya yo voy mirando entonces por dónde la idea nos va llevando. Porque te estaba contando la experiencia de vida en la que siento que me encuentro y la experiencia de vida en la que siento que me encuentro es como que han habido varios momentos de la vida donde yo he experimentado esta decisión de "Ay, voy a soltar por un rato aquellos libros que leo, aquellos maestros que he estado como más poniendo la atención a lo que ellos dicen y voy a durar un tiempo como de verdad escuchándome a mí y como no bombardeándome de ideas de otros porque soy muy dada a eso, o sea, soy muy dada a empezar a escuchar mucho a otros, a otros, a otros, y entonces yo siento que mi voz interior se va como apagando. Entonces cuando yo ya siento que me está pasando eso, entonces yo digo, un momento alto en el camino, estoy apagando mi gurú interior. Y entonces aquí llegamos al tema de la intuición. Realmente vivir desde la intuición es algo que nos suele dar mucho miedo porque por las creencias que tenemos, muchos venimos adoctrinados y educados desde una creencia de que solo sabe ese científico que ya ha hecho muchos estudios o solo sabe aquel orador reconocido y como que o solo sabe aquel médico o solo sabe aquel psicólogo registrado en la sociedad de ta, 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 o solo sabe aquel, o sea, es como que eso está muy bien, pero hay más, hay algo más allá de eso. Entonces, como que en la evolución de la conciencia, que este dibujo a mí realmente me persigue mucho, pues como que se me presenta mucho en la mente y siento que para mí tiene mucho sentido. Eh, Básicamente es como una espiral eh, donde cada vez que voy viviendo cosas en mi vida, algo me está pidiendo que cada vez escuche menos afuera la opinión ajena, cómo lo hacen los otros, y que cada vez me escuche más a mí. Esto, yo tengo que decir que esto no es un proceso que se sienta como muy color de rosa, pues al menos para mí no lo ha sido, porque nosotros estamos muy acostumbrados, y no voy a generalizar, pero como estoy hablando de mi experiencia y esta información va a ser correspondiente con aquel que algo tenga que tomar de este espacio, entonces yo me recuerdo como alguien que pedía mucho la opinión a los demás, o sea, siempre era como que tú qué piensas, oye, tú qué piensas, oye, tú qué piensas, oye, dime tú qué piensas, y siempre fui al psicólogo por muchos años, como desde los 8 9 años, como hasta mis 23 22 años, que ahí ya después empecé a seguir yendo donde personas, pero entonces ya me empecé a meter por la rama esotérica y ya me fui saliendo como siempre fui donde psicólogos como muy cognitivos conductuales, muy científicos, pero luego empezó a nacer en mi ser algo que en el camino del despertar espiritual es como muy cliché y muy típico, que viene siendo como todo cuadriculado, eh, poco crees en lo que está más allá de la comprensión o aquello que no se puede comprobar o verificar. Y yo llegué a ese punto, o sea, hubo un punto de cristalización de mi mente que como que aquello que trascendía lo que yo podía entender no existía, o sea, como que
me burlaba, lo desmeritaba, lo despreciaba y entonces es muy típico, o sea, es como que aquellos humanos que caemos en esta experiencia de negar lo místico, de negar lo transpersonal, de negar lo que es misterioso, lo que está más cerca de la incertidumbre, lo que está más allá de los métodos que nos permiten entender las cosas, era como que ahora lo veo y es como que es un miedo encubrido de soberbia, porque es como que, no, 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 si esto no lo puede comprobar la ciencia, entonces no, no es verdad. Y luego varias circunstancias en mi vida me llevaron a que esto también es mucho energía masculina, y había un rechazo hacia la energía femenina que es un poco más este lado intuitivo, aprender a través del sentir y a través de cerrar estos ojos y abrir los ojos de la mente, los ojos de la conciencia y empezar a recibir información de otros medios, de otros canales, de otras dimensiones. Y es información que simplemente viene a tu mente y tú dices como, wow, ¿esto de dónde viene? O sea, eh, esa fase puede darnos mucho miedo porque es una fase donde te lleva como al ensimismamiento. Y si tú estás muy acostumbrado a estar socializando constantemente, pues es normal que ese periodo asuste. Incluso para mí no fue muy agradable un tiempo, o sea, yo hice mucha purga de dolor en mi vida bastante tiempo, o sea, hubo un tiempo de mi vida donde yo solo me dediqué a llorar gran parte de mi vida y fue como en esa transición donde este despertar me estaba impulsando a que entendiera y comprendiera que yo no era víctima de la vida, sino que toda circunstancia que yo había vivido, yo era responsable, así fuera inconscientemente. Yo pedí vivir esa experiencia en un estado que ahora no recuerdo y esa oportunidad o esa propuesta era dos cosas al mismo tiempo. Era muy liberadora porque si yo soy la responsable, quiere decir que yo también puedo buscar la manera de que mi vida se transforme, pero al mismo tiempo era una responsabilidad muy grande porque ya no puedo culpar a nadie y realmente eso me pone en una responsabilidad conciencial muy importante. Ahora, eh, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver todo, porque si tú quieres eh, como ser alquimista de tu realidad, eh, tú tienes que aprender a escucharte tú mismo. Y lo curioso es que tu vida se comienza a convertir en tu propio laboratorio de investigación, tu conciencia, tu capacidad de ser consciente, tu capacidad de ver que cuando tú haces esto pasa esto, tu capacidad de ver que cuando no haces esto pasa esto, o entonces no pasa esto. Y ahí es cuando empezamos a vivir una sensación, la sensación que nombra un concepto de co-crear, o sea, como que tú sabes que hay cosas que las haces tú, pero hasta un punto, ya de ahí quedan en manos de la vida. Y ahí es como que se alinean tu voluntad con la voluntad de Dios, con la voluntad divina, con la voluntad del Creador, con la voluntad del cielo. ¿Y eso cuándo pasa? Pues eso pasa cuando me salgo de mi intelectualismo y de mi cajita cuadriculada, porque cuando estamos en la cajita cuadriculada es muy curioso, pero es un estado donde el ser humano normalmente niega la participación de una inteligencia superior. Ahora, por más que alguien incluso se declare ateo o que no cree en nada, realmente esto es solamente pues como por decir algo, pero al final es imposible que uno no se dé cuenta que hay una infinidad de cosas que se escapan a tu control. O sea, aun cuando alguien diga, no, es que, es que las funciones del cuerpo las rige el cerebro, sí, pero algo creó el cuerpo. No, la teoría de evolución de Darwin, ok, pero algo creo, o sea, es como que cuando uno realmente ya abre su corazón y sale de esta cristalización, es que ya llega un punto donde es imposible negar que esto lo creó algo, o sea, es como, y que algo está sosteniendo esto y que es algo que está más allá de mí. Incluso un ejemplo que tenemos muy a la mano cotidianamente es que tú comes y hasta ahí tú eres responsable, o sea, esa parte de la digestión, gracias a Dios, ni siquiera tú eres responsable, o quién sabe si en algún punto de mucha
inteligencia podamos ya ser responsables de todo, pero por ahora yo siento como si el universo nos va dando responsabilidades poco a poco y cuando el universo nos va soltando responsabilidades poco a poco, cuando vamos saliendo del automático, porque es que hay un punto donde uno como que vive por inercia, uno actúa por inercia, uno es súper reactivo y tú como que no cuestionas mucho nada o si lo haces tampoco profundizas mucho, pero hay un punto donde ya la vida te va invitando a que salgas de ese automático y a que participes más de la vida. Entonces la paradoja ahí, o sea, lo que aparentemente es muy contradictorio, es que cuanto más la vida te pide que tú seas consciente de algo y que participes conscientemente de algo, más te está pidiendo que te escuches a ti, que es de poner tanto la atención en la opinión externa o en la opinión de los demás y que empieces a desarrollar tu propia voz. Incluso muchos de aquellos que, pues por cosas de la vida, la sociedad pone en un pedestal como aquellos que debemos seguirle lo que hicieron, que yo ya les he compartido que pues cuando yo tuve la oportunidad de estudiar psicología, a mí realmente me inquietaba mucho que yo no podía como, o sea, cuando tú proponías ensayos, tú siempre tenías que poner bibliografía y aunque parafrasearas, aunque usaras un poco tus palabras, igual siempre tus palabras debían venir de una información previa. Entonces, yo esto lo vine a entender recientemente, pero yo sentía una resistencia con eso porque de alguna manera yo sí quería proponer mis propias ideas. Obviamente no era consciente de que de alguna manera esto era como el reflejo de que yo sí podía escuchar a mi voz interior y que hay una información que puede venir a la mente del ser humano y que no necesariamente esa información previamente ha estado escrito en libros, aunque uno llega a un punto donde se da cuenta de que la información es universal, nada está, o sea, todo ya está creado y realmente lo único que hacemos es como manifestar, como traer a este plano físico algo que ya estaba dado antes. Esto para mantener el ego a raya de que por más que uno diga que fue mi idea, pues en realidad no es tuya, porque si uno es consciente, uno sabe que esa idea llegó a la mente, que llamamos también propia. Eh, es que, es que a menos que tú te tengas a sentirlo, uno sabe que uno no es dueño de nada. Salir de la ilusión de que somos dueños de algo es lo que nos ayuda precisamente a conectarnos como con sentir amor, con vivir más en el amor que en la competencia, porque la competencia es una cualidad de creerme como con derecho de poseer cosas o de creer que si soy catalogado o etiquetado como mejor que los demás, eso me va a dar realmente algo sustancial. Y quien se detenga a mirar que te den un premio, un reconocimiento, eso es fachada, o sea, eso al ser no lo nutre realmente. Y bueno, en algún punto de la experiencia humana esto es necesario, o sea, no lo estoy criticando, pero nuevamente, como les dije ahora, o sea, hablo de qué hay más allá después de eso. Entonces, claro, he tenido la experiencia de que hay todo un mundo, hay todo un universo más allá de hacer las cosas como por agradar, por ser aprobado, por ser aplaudido, por el mismo hecho de querer ser reconocido, porque eso no, es que eso no nos da lo que realmente estamos buscando. Eh, es muy chistoso, pero siento y tengo la sensación de que uno va cada vez llegando a la simpleza para todo. La simpleza incluso para hablar, para comunicarse, para hacer, y la vida se va transformando más en un acto sentido, donde cada vez cuestiono menos lo que está pasando, pero me dispongo a vivir plenamente eso que me está proponiendo la vida que viva. Entonces ahí está nuevamente la intuición, porque ser muy mental o muy conceptual te lleva a analizar todo y el intento de querer analizar todo el tiempo, siendo alguien que fan del análisis, pero es que el análisis excesivo te puede llevar a dar vueltas en círculo
Y bueno, tú voluntariamente a veces puedes decir como que analicemos esto, pero digamos que podemos llegar a un equilibrio, a un centro donde la vida misma nos va invitando a que te escuches, o sea, a que cada vez tengas una comunicación sin tantos intermediarios, incluso en tu cabeza, porque yo me acuerdo cuando hay muchas prácticas en mi cotidianidad, ya sea de la manera de alimentarme o por la manera en la que hoy en día hago ejercicio de una manera como más intuitiva y más orgánica, o ya sea por la manera en la que hoy en día me permito expresarme a la hora de hablar, a la hora de vestirme, a la hora de decorar los espacios físicos que habito. em, digamos que todo esto tiene una particularidad o algo similar, y es que un día dije, bueno, yo esto lo vi en un libro o yo esto lo vi en un video, pero ya no quiero sentir como que es que según tal, o sea, yo era consciente de que mi mente decía como que es que no sé quién dijo que tenía que ser así. No, es que no sé quién, ta, ta, ta. Entonces yo me estaba tomando el agua con limón en la mañana y era como que es que mi astral dijo que tenía que ser así. Entonces yo como que yo un día fue como que por épocas les digo que yo lo que hago es como que por épocas dejo de escuchar a todo el mundo, y si ahí estoy incluida, yo déjenme de escuchar, por favor, porque como dice Borja Vilaseca, de vez en cuando hay que matar a nuestros referentes y permitir que aflore la voz interior. O sea, la voz interior, muchos de nosotros lo que hicimos fue apagarla por miles de razones. Muchos la apagamos en la infancia porque crecimos en entornos donde si expresábamos nuestra voz, pues no era escuchada o no era tan tomada en serio. Nada, por adaptación, o sea, te diste cuenta que si tú eras tú, pues de pronto a muchos no les gustaba, entonces a ti de pronto te dio miedo sentir el rechazo. De pronto en el colegio, cuando tú expresabas tu ser más auténtico, tampoco era que recibieras muchas miradas, entonces siempre como por miedo a no ser vistos, a no ser aceptados, a ser dejados a un lado. Digamos que de alguna manera nosotros esto lo sentíamos como un tipo de muerte. Entonces era como, no, yo no me voy a exponer a esta muerte porque simplemente quiero en realidad agradarle a los demás, así no sea un amor genuino. Bueno, en esencia, todos nos amamos, aunque lo hayamos olvidado, y temporalmente jugamos un juego donde algunos en su ignorancia y en su inconsciencia pueden pensar que no te aman y que incluso te odian, pero no es cierto, o sea, es temporalmente una ilusión. Pero bueno, mientras jugamos la ilusión, claro que van a haber personas que te van a reflejar que no les gusta la manera en la que hablas, no les gusta la manera en la que te vistes, no les gusta la manera en la que eres, pero entonces, ¿qué vas a aprender? Que pues esto no es personal. O sea, hay que ir aprendiendo a que cada vez el deseo de ser aprobado, validado, aceptado, amado, o sea, el deseo de que cada vez lo exterior haga eso por ti, en realidad va disminuyendo, y lo que va aumentando es el deseo de que tú seas quien te valides, tú seas quien te admires, tú seas quien te aceptes, tú seas quien abraces todo lo que está expresándose a través de ti, que tú digas, sí, esto me gusta, esto que emana de mí me gusta, esto me parece bello. Es Dios hablando, perdón, esto es Dios hablando a través de mí, esto es Dios expresándose a través de mí, esto es la divinidad, esto es la creación, esto no es mío ni siquiera. Me dispongo a ser un instrumento, me dispongo a ser atravesada. Entonces, eso en mis palabras es lo que viene siendo la intuición, o sea, es como que dejo que me viva algo muy espontáneo, muy ya, muy ahora, sin tanta estructura, sin tanto dogma, sin tanto concepto, sin tanto pasado, porque a menudo mucha información que vemos pues es pasada y no está mal, pero uno huele, o sea, se huele cuando alguien está dando vueltas en círculo en una información que ya es pasado y que
no te está permitiendo que salga algo nuevo en ti, porque digamos que lo nuevo suele ser fresco, ¿no? Un aire de frescura y bueno, nuevo entre comillas porque ya les dije, pues todo está creado y de esto que estoy hablando tampoco soy la primera que lo hace, pero es nuevo para ti. O sea, dentro de tu línea del tiempo hay cosas que se sienten más nuevas comparadas con otras. Sin embargo, si tú comparas tu experiencia con otros, ya otros las han tenido. Entonces ahí es cuando te das cuenta de como que no es nuevo dentro de la totalidad tu experiencia. No es nueva, o sea, ya el universo sabía de esta experiencia, ya sabía que esto iba a pasar algún día, porque el guión de una película lo escriben antes de que la película sea. Y esto a muchos en algún punto no les gusta, pero bueno, desde esta perspectiva yo hablo y es como que el guión ya estaba escrito. Como mucho lo que podemos hacer es irnos alineando a este guión y sabiendo que este guión es un guión de amor y tiene que ser un guión de amor, tiene que ser un guión de paz, tiene que ser un guión de creatividad, de conexión con otros, de apertura, de vulnerabilidad, de servicio, de compromiso con el bien, con la belleza. Y cuando vamos alineando todas estas cualidades innatas en todos con saber qué es la vida viviéndonos, es Dios viviéndonos, es imposible que no sientas cada vez más paz y más gozo. Esa es como la palabra, diría yo. El gozo de ser. em, Sin tanta arandela conceptual, que no significa que no me guste, pues de pronto sentarme a hablar de los conceptos de un libro de un curso de milagros, por ejemplo. Pero siendo honesta, algo muy fuerte en mí me llama a que aprenda, así sea por un momento, a llevar un mensaje de amor de una manera simple, cotidiana, que sea fácil de entender, incluso que si un niño escuchara esto, pues pudiera entenderlo de alguna manera. Entonces, empezar a escuchar la intuición nos habla mucho de espontaneidad, de, de estar muy conectado con el presente y de estar conectado con lo que verdaderamente estás sintiendo en ese momento, como que siendo coherente con este instante, pudiendo atender lo que sea que se está dando en ese momento en ti. Y desde ahí surgen las expresiones. O puedo venir a mí porque tal vez es un enojo y voy a respirar esto primero. O tengo tanta alegría que quiero compartirla, quiero escribir, quiero hacer un video, quiero ir a hablar con alguien, quiero llamar a alguien, o quiero salir a la naturaleza, o no, me quiero quedar aquí sentada. ¿Qué sé yo? O sea, la expresión realmente tiene tantos canales y tantas maneras. Entonces, yo solo siento que hay un momento donde la complejidad mental se va soltando. O sea, como que para yo poder estar en paz mental, la complejidad no es que me sirva mucho. O sea, tal vez sea funcional en algunos momentos muy específicos, pero en general una mente simple es una mente que pues tiene más posibilidades de estar tranquila porque simplemente está ahí observando las cosas sin nublarlas con lo que cree saber de ellas. Es una mente más inocente, más nueva, más libre de pasado. Una mente intuitiva por lo general no está proponiendo etiquetas e interpretaciones y conceptos del pasado, sino que em, le está haciendo espacio a, le está haciendo espacio a que, a que en este momento surja una mirada nueva sobre esto. Es que sí, o sea, yo digo, poner en palabras ciertas cosas a veces es como que, wow,
cuesta, es pretencioso, pero bueno, se hace lo que se puede. Estaba buscando la etimología de la palabra intuición y entonces eh, designa una comprensión o percepción global de las cosas sin necesidad de razonamiento, como si uno las estuviera contemplando, y viene de la forma del latín tardío, eh, tener la vista fija sobre algo, contemplar, ver con absoluta claridad. Verbo compuesto in, dirección hacia el interior, intensificación. Y el verbo tueri, contemplar, observar, mirar, también mirar por algo. Entonces sería como que contemplar hacia el interior. O sea, es que es muy bonito, es como que cuando vivo desde la intuición, es como que desde mi propio interior surge una contemplación nueva, pero es desde la mía propia, que no es propia en realidad, pero para que nos entendamos, o sea, es como que cuando el ser dice propio, no lo dice en serio porque crea que es de sí mismo como su propiedad, no, pero es propia temporalmente. Entonces, es propia temporalmente mi capacidad de ver como Melissa, ¿no? Pero no me apropio de ella, llenándome de orgullo, porque ahí se me mete el ego y entonces, nada, se siente muy distinto. O sea, como que cuando es el ser, es como que sale otra vez la parte infantil, madura, de que llegas a tener experiencias que es que no las puedes premeditar porque no estás yendo a tus conceptos viejos, o sea, no es como que, yo ya sé qué va a pasar aquí, yo ya sé tú cómo eres, yo ya sé cómo soy yo soy igual, yo no cambio, yo soy así y ya. Entonces, no, eso te va matando, o sea, es como que vas muriendo si tú traes el pasado siempre, no hay espacio para lo nuevo. Entonces, esto también te permite como que ir soltando poco a poco las expectativas, como que eres capaz, empiezas a ser capaz de llegar en blanco ante un encuentro con alguien, como que empiezas a llegar a este punto donde te dejas sorprender de lo que va a pasar en ese encuentro con el otro, vuelves a vivir en esa sensación de, wow, yo no sé qué va a pasar a continuación. Esa es una de las características de vivir en la intuición. Porque en el raciocinio y en esa mente racional tú estás adelantándote todo el tiempo, como que tú ya estás diciendo, esto va a ser así, esto va a ser así, aquel me va a decir esto, aquel me va a decir aquello, y eso agota mucho tu mente y te agota a ti, o sea, agota el cuerpo. De las cosas que más agota el cuerpo es eso, como yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé qué va a decir, yo ya sé cómo es, yo ya sé. O sea, solo cuando hago la dramatización siento súper agotador. En cambio, la intuición es como una mente más femenina. No es una mente tan masculina que está ahí como proponiendo, proponiendo, no, es una mente como más como una vasija y entonces estás ahí en esa quietud y en esa tranquilidad y según estás ahí en cada momento te vienen ideas, revelaciones, sentires, comprensiones nuevas, frescas, nuevas no ante el universo, pero son nuevas para ti. Entonces, bueno, nada, esto fue así como un pequeño conversatorio sobre podríamos decir como la diferencia entre vivir desde ver la vida solo desde los conceptos que le aprendiste a otros o que lees sobre otros, o que lees en un libro o que te dijeron tus papás en el colegio, un maestro, quien sea, versus empezar a ver con tu propia voz, con tus propios ojos y darnos cuenta que podemos pasar de un lado a otro. De hecho, normalmente esto es lo que suele pasar, pero no pasa nada. O sea, simplemente empiezas como a desarrollar esa capacidad de ser consciente de que hay veces que estás escuchándote a ti, pero hay veces que estás escuchando lo que otros te dicen. Entonces empiezas a jugar con darte cuenta de esto, como que, oh, wow, sí, siempre estoy pidiéndole opinión a los demás y rara vez me escucho. O sea, como que, bueno, pero yo qué pienso sobre esto. O no, yo estoy pensando esto porque yo veo que es lo que todo el mundo piensa y donde yo exprese lo que verdaderamente pienso, qué pena que van a decir, o después me dejan de hablar. Empezar a ser consciente también de todos los miedos que hay detrás de muchas veces uno no ser auténtico y no tratarse mal, o sea, quiero decirte que si tú notas muchas veces esto mientras sales con otros, no pasa nada, o sea, a mí me pasó muchas veces el salir, decía, hoy voy a ser auténtica y no era capaz de pronto de decir, no, pero pues la verdad yo pienso es esto, no.
Y también te vas a dar cuenta de que hay muchas veces donde tampoco es necesario que estés expresando lo que verdaderamente piensas. O sea, incluso a veces por tu paz mental, a veces es mejor pasar desapercibido. O sea, es como que, por eso no hay como una fórmula absoluta. Más bien es una invitación a ser consciente de que podemos, de que los seres humanos vivimos cosas tan contradictorias a veces, y una de esas es esta que te acabo de decir. O sea, hay veces que te vas a dar cuenta que lo mejor que puedes hacer es como deja que los otros digan lo que ellos piensan y ya está. O sea, tienes que entrar a defender ninguna idea ni nada. Pero hay otras veces donde te vas a dar cuenta que a lo mejor la vida ahí te está invitando a que expongas tu posición, porque es que uno siente y tú no seas capaz por miedo. Entonces, bueno, al menos te vas en tu interior, en tu reflexión personal, te dices, ok, sí, o sea, fui consciente de que tuve miedo de expresar la voz de mi ser, pero no pasa nada, en otra ocasión será. Porque si algo tiene la vida es esto, que nos expone una y mil veces a una situación donde de pronto no estamos siendo auténticos, donde de pronto nos está pidiendo la vida que seamos auténticos, entonces no importa, o sea, van a haber 8000 oportunidades de que eso que tengas que decir, eso que tengas que hacer, eso que tengas que mostrar, eso que tengas que expresar, esa manera en la que tengas que vestirte, esa manera en la que tengas que hablar, esa manera en la que tengas que organizar tu espacio, lo que sea, esa manera en la que tengas que hacer tu trabajo, esa pareja que de pronto tienes que llevar a casa o mostrar a tus amigos o esos amigos, esos nuevos amigos, porque de pronto tus nuevos amigos no tienen una forma de pensar típica, aceptada en tu casa. O sea, yo que sé, habrán miles de maneras y escenarios donde la vida nos está invitando, es que nos abramos a integrar una expresión de ser que en el pasado juzgamos o que en nuestro entorno juzgaban y la vida nos está diciendo, no, ya es hora de que abraces esto, que lo ames, que no juzgues más esta ideología o esta creencia o esta forma de seguir. Pero bueno, yo cuando hablo suelo ser consciente de que, ay, wow, de esto se puede hacer otro tema. Pero bueno, como el propósito de estos videos como tal es solamente aquí como generar una reflexión, pero no te concluyen tampoco mucho. Eso hace que tu mente comience a buscar sus propias respuestas. Esto es una manera de que actives tu propia voz. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por estar aquí. Chao.